Mis saludos a todos los compañeros y compañeras de la jefatura de MIPODE. Sé de la importancia de esta reunión y les agradezco muy especialmente su invitación. A la Dirección Nacional de la Organización, mis saludos, al senador Serenino, al doctor Antonio Navarro, de la misma manera mis saludos. Yo voy a hacer un esfuerzo por ser inclusive más breve del tiempo que tenemos. Y voy a dividir mi intervención en dos partes. Una primera parte, enfatizar seguramente y hacer algunos aportes al tema de la reforma tributaria. Creo que este es un punto que tenemos que mirar con mucha atención, porque es demasiado lo que está en juego en esto. Aquí hay todo un problema de idea de país, de concepción de país, que nos lo vienen imponiendo desde hace rato, pero que cada vez es más brutal la forma como nos lo imponen. Y es una concepción demasiado retardataria, demasiado regresiva, que va a impedir que este país pueda resolver sus problemas. Entonces voy a hacer un énfasis en ese sentido en el tema de la reforma tributaria. Y voy a hacer alguna mención muy breve también de la preocupación que me asiste por las últimas medidas del gobierno nacional en relación con la educación y con el magisterio. En eso voy a ser brevísimo, pero los decretos estos últimos me parecen especialmente graves y creo que el magisterio debería poner los ojos sobre eso, porque si las agresiones han sido muchas en los últimos años, esto que se nos viene encima creo que apunta a coronar, digamos, una ofensiva retardataria contra el magisterio. Creo que en este caso sí vienen por la lana, por el telar y por la que tengo, y sería supremamente grave que eso terminara saliendo adelante. Veamos entonces el tema de la reforma tributaria. Veamos primero las cifras de la reforma tributaria, las cifras gruesas de la reforma tributaria. Bueno, yo he dicho esto, que es la reforma tributaria más reaccionaria, más regresiva que se hubiera podido proponerle a este país. O sea, si uno le pide a un computador superpoderoso que le diga cuál es la peor reforma tributaria, le sale esto. En la lógica de lo regresivo o de lo progresivo, que es el debate no es si hay impuestos, el debate es quién los paga. Y si se pagan con una lógica democrática o con una lógica plutocrática, que es lo contrario. Si los impuestos son progresivos, y voy a hacer una explicación breve de qué quiere decir eso, o si son regresivos, si son democráticos o son antidemocráticos. Ese es, digamos, el debate de fondo. Entonces, veamos cómo si es la peor que a uno se le pueda ocurrir. Para el año entrante, esa reforma tributaria, los impactos en plata, estos son cifras de la DIAN, del proyecto, dice que sumado el IVA y el impuesto al consumo y el impuesto a los combustibles, que son dos impuestos regresivos porque son indirectos, impuesto indirecto y regresivo es sinónimo, más adelante preciso en detalles qué quiere decir eso, pero si se suman los dos en números redondos para facilitar las cosas, eso nos va a costar a los colombianos 9 billones de pesos más en impuestos, sin contar los que ya estamos pagando, 9 billones más el año entrante. Y al mismo tiempo y en contraste al impuesto de renta, que es principalmente el de las empresas, les van a disminuir los impuestos en casi 2 billones de pesos, o sea, 1.89 billones, digamos redondeemos en 2, o sea, son 9 billones a los sectores populares y a las clases medias, porque es IVA, consumo, gasolina, y 2 billones menos en renta, que yo digo que es principalmente a las empresas, y particularmente a las transnacionales, y a las grandes empresas que funcionan en Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que va a suceder es que a las mayores empresas el impuesto de renta se los van a bajar del 43 al 32%, mientras que a las pequeñas y medianas se los van a disminuir del 34 al 32, o sea que el aporte principal, por supuesto, en su beneficio, va a ser el de las empresas mayores, que en casi todos los casos son transnacionales. El país han venido desnacionalizando su economía. Entonces uno suma unos cuantos banqueros criollos, un par de empresas monopólicas, digamos que llamemos nacionales, y en general este grueso de la plata es ganancia de las transnacionales. Pero miren ustedes lo que pasa para el 2022, porque este es
digamos, un proceso de modificación de los impuestos, todos no se cambian de un día para otro. El IVA en el 2022 ya estará aportando casi 14 billones de pesos. Yo este cuadrito lo he mandado mucho por internet, o sea que no hay necesidad de apuntarlo, es fácil conseguirlo. La revista Semana lo publicó la semana pasada. Repito, el IVA para el 2022 habrá llegado a 3.8 billones, o sea, subiendo duro. Bueno, el impuesto a los combustibles, que es otro indirecto regresivo, habrá llegado a casi 2 billones de pesos, 1.72. El 4 por mil, que el año entrante no se modifica, pues en la masa que aporta, va a estar aportando en el 2022 11 billones de pesos. O sea que vamos a tener en impuestos indirectos, que son regresivos, un incremento de casi 14 por IVA, 11 por 4 por mil, o sea que vamos en 25, y en combustibles 2 vamos en 27 billones más de impuestos a los sectores populares y a las clases medias. ¿Y qué va a pasar con el impuesto de renta? Apenas se habrá incrementado para el 2022 en 382 mil millones de pesos, o sea, ni siquiera medio billón, que sería el único impuesto de signo progresivo. Entonces fíjense que cuando yo digo que es la peor reforma tributaria que nos podamos imaginar, pues no estoy echando cuentos, esas son las matemáticas de este asunto, esas son las cifras de este asunto. O sea, más pagan los que menos tienen y menos pagan los que más tienen, que es exactamente lo contrario a lo progresivo. Bueno, entonces, esa es la primera cosa que quería señalar con toda precisión. Lo segundo es esto. En la Constitución Nacional, el artículo 363, se dice que en Colombia los impuestos deben ser de naturaleza progresiva, deben ser equitativos y progresivos. Luego, esta reforma tributaria no lo es. Y agrego esto, el sistema tributario hoy vigente en Colombia tampoco es progresivo. Más de la mitad de los impuestos que hoy se recaudan en Colombia son impuestos indirectos, que son todos regresivos. Son 4 principalmente: IVA y consumo, combustibles, aranceles y 4 por mil. Ya más de la mitad. O sea, el cuento de que aquí solo unas muy pocas empresas pagan impuestos es mentira. No me voy a poner a llenarlos de cifras y cosas, pero esto se puede demostrar hasta la saciedad. Se puede demostrar hasta la saciedad. Ah, bueno, y se me olvidaba una cosa del carácter regresivo de la reforma. Van, al mismo tiempo que les bajan a las transnacionales de 43 a 32, van a bajar el nivel a partir de los cuales los empleados de clase media van a ser cogidos con nuevos impuestos. Sí, la retención de la fuente va a empezar desde los 1.5 billones y declarar renta, que es una manera de pagar impuestos, ya no va a ser desde los 3.4 millones, sino desde los 2.7. O sea que ese poquito que va a subir el recaudo en renta para el 2022 va a estar dado principalmente por la clase media, no por las transnacionales. Y lo otro que nos está diciendo estas cifras es que es mentira, que es que les bajan la renta pero les van a bajar las exenciones, ¿no? Ahí siguen todas las exenciones que mencionó Navarro. Y tan siguen que miren ustedes qué pasa con el recaudo. Es que esto, cuando estos números tienen el encanto de que las cosas se vuelven irrefutables. Pero bueno, retomo el libro. Les digo que esto es inconstitucional y que en Colombia estamos en un estado inconstitucional de cosas. Eso debería caer sobre esto la Corte Constitucional, porque el conjunto de lo que hay es inconstitucional. Esta reforma es inconstitucional y la del 2012, ¿se acuerdan? En la que Santos echó el cuento de que los ricos iban a chillar, ¿qué fue lo que pasó? Que a las transnacionales les bajaron los impuestos en 8 billones de pesos y se los subieron a la clase media, porque aquí el otro truco que se han inventado es que los ricos de Colombia son los de la clase media. Y claro, si yo desaparezco, como hicieron la reforma del 2012, la existencia de las transnacionales y de los verdaderos magnates, pues claro, terminan de los más ricos de Colombia, cualquiera que gane 2 o 3 o 5 millones de pesos, porque claro, al lado de un ciudadano que se está muriendo de hambre, un sueldo de 2 o 3 millones de pesos, pues puede sonar como una cosa de otro mundo. Bueno, y van para abajo, ya nos están cogiendo desde los 1.5 millones de pesos. Bueno, ¿por qué es tan retardatario esto?
¿Cuál es la razón última? Como dice Aurelio Suárez, esto no es cocina criolla, esto es cocina internacional. Ese cuentico de la comisión de expertos es pago. Si ustedes buscan un tris en internet encontrarán que esta reforma, este modelo de reforma, es una política del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Es más, si miran el día de ayer en el periódico Portafolio, uno de los jefazos de la OCDE en una entrevista dice que hay que, muy bueno que bajen los impuestos a las empresas en este sentido y que se necesita otra reforma tributaria para bajarles más los impuestos a las empresas. Y es natural, es que ¿qué es la OCDE? Es un instrumento de política internacional de Estados Unidos y de las principales potencias económicas europeas. Eso es lo que es la OCDE. Aquí nos meten el cuento de que es el club de los países ricos y que Colombia va a entrar a ese club, y claro, se alborota la lagartería y el arribismo de quienes piensan que si uno se sienta al lado de un rico se volvió rico. Resulta que en la OCDE también hay porteros y mensajeros y jardineros, y lo digo con todo respeto por esos trabajos. Entonces lo que la OCDE hace es que tirar la reforma tributaria que le sirve a quién, pues a sus transnacionales. Es que la OCDE es un instrumento de la dominación global de quién, de las transnacionales de esos países. Tendría que ser muy idiotas si promoviendo una reforma tributaria en Colombia no la hacen para favorecer a quienes ellos representan, o sea, quienes son sus mandantes. Esta es la razón de ser de esta reforma tributaria. Es que tiene un propósito definido en una dirección determinada. Bueno, expliquemos cómo es un poco este cuento de la regresividad y la progresividad, con un poquito de detalle, porque si esto no lo entendemos bien y no lo sabemos explicar, la gente no nos entiende muy bien. Aquí el cuento que nos están diciendo es, no, 300 pesos a un litro de gaseosa, son 300 pesos, lo paga igual el pobre que el rico, luego democrático. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Sí? El IVA es democrático, ¿por qué? Porque le ponen el mismo IVA a un jabón, cada colombiano paga tanto por un jabón, y entonces son impuestos iguales y todos tenemos que pagar impuestos en el robleo, y es que a nadie le gusta tributar, y eso está muy bien así, ¿no? Ustedes entren a Google y pongan impuestos, progresividad, y verán que les salen muchos artículos que les explican muy brevemente esto. ¿Qué quiere decir que un impuesto sea progresivo? Que paga más el que más tiene y menos o nada el que menos tiene. Como una proporcionalidad. Como una proporcionalidad. Lo voy a explicar con un ejemplo de cómo es que es regresivo este asunto. Hoy, bueno, y agreguemos esto, es mentira la de Cárdenas de que hoy los artículos de la canasta familiar no están grabados y no van a ser grabados más con la reforma. Hoy ya el 60% de los artículos de la canasta familiar pagan IVA de 16% y se los van a subir al 19%. Y aquí hay muchos artículos de la canasta familiar que pagan IVA de 5%, lo van a dejar ahí, pero los cogen con ese 5%. Veamos cómo es que funciona esto de la progresividad. Entonces imaginémonos un jabón de 2.000 pesos, pongámosle una cifra, queda con IVA de 19%. El ciudadano más pobre de Colombia paga por ese jabón 380 pesos de IVA, multiplicado por los jabones que se gastan en el año. Y el ciudadano más rico de Colombia paga los mismos 380 pesos por ese jabón. Entonces a uno le dicen los neoliberales, no, todos somos iguales y todo el mundo paga lo mismo. No, es que el IVA del pobre, los impuestos de los pobres, se pagan casi que con sangre aquí. O sea, ese jabón se paga en los sectores populares es dejando de comer, es dejando de comprar cualquier cosa, un medicamento, lo que sea, una camisa, cosas mínimas. Mientras que ese IVA de 380 pesos al tipo más rico del mundo, que es de los dueños de Colombia, pues le resulta ser una suma absolutamente microscópica, que nada lo afecta personalmente, porque ¿qué es lo único que sucede? Que esa persona se enriquece en menos 380 pesos en el total de la riqueza que está acumulando cada año. Pero además con esta anotación, mientras el más rico del mundo es uno, o los más ricos del mundo son muy poquitos, los pobres y las clases medias son casi que la totalidad de la población. Luego la masa total del aporte. Sí, o sea, en estos 8 billones de pesos de más IVA y impuesto al consumo, el aporte de los superricos va a ser casi que despreciable, porque ellos son un puñado, mientras que el aporte de las gentes sencillas
va a ser una masa enorme porque es la gente sencilla la que está poniendo el grueso de la plata. Esto es de lo que se trata. Este es el problema de la regresividad y de la progresividad. Y no aplica este análisis solo en esto. Miren esto que es bonito. Dejaron a las empresas todas con 32%. Entonces ellos dicen, es que todo el mundo debe pagar. ¿Sí? Y es que los impuestos son iguales. Eso es burocrático. No. No es lo mismo cobrarle 32% a una pequeña o mediana empresa de cualquier colombiano que, aclaro para poner un ejemplo, que es de propiedad de uno de los tipos más ricos del mundo. Se cae de su peso, que eso es así. Este tema de la progresividad impositiva es una batalla súper clara en la vida de un país. En Estados Unidos, por ejemplo, que aquí les gusta tanto copiar todo lo que se hace o plantean los gringos de manera contraria al interés nacional, en Estados Unidos, ¿cómo es? El impuesto de renta de las empresas empieza en 15% y va subiendo, dependiendo de las utilidades, va subiendo hasta 39%. O sea, la gran corporación norteamericana debe pagar 39%. Y el tipo que tiene un pequeño o mediano negocio puede pagar apenas 15%. Y los más bajitos no pagan nada. Esa es la progresividad de las cosas. Ahora, esto no solo tiene sentido democrático de las cosas. Es que cuando yo golpeo abajo empieza a trabar la economía. O sea, cuando los pobres se empobrecen demasiado, pues dejan de ser sujetos de compras y en ese sentido dejan de promover el desarrollo de la economía porque con su pobreza llega el momento en que no compran nada, compran todo. Y lo mismo pasa con las empresas. El grueso del empleo en un país como Colombia lo generan las pequeñas y las medianas empresas. Y la riqueza, en cambio, está concentrada en un puñado de empresas. La desigualdad de Colombia es peor entre las empresas que entre las personas. El índice de Gini que mide esto, ustedes saben, el índice de Gini es 0, la absoluta, digamos, igualdad, y 1, la desigualdad absoluta. En Colombia en personas es 0.53, que es muy malo. Digamos en propiedad rural es 0.87, que es muy malo también. Bueno, en empresas es 0.8, que marca con claridad el poder de unas superempresas y la debilidad del resto de las empresas. Esto es importante mencionarlo y hacer pedagogía en este sentido, porque aquí finalmente lo que estamos teniendo es un país aplastado por las transnacionales. Cuando digo aplastado, es aplastado todo el mundo, no solo los pobres y los campesinos, no, los educadores, pero además muchos sectores empresariales que están siendo aplastados por esta realidad que les estoy mencionando. Con la gasolina pasa lo mismo. Entonces, el impuesto a los combustibles va a quedar como en el 30% por cada galón. Entonces uno dice, no, es que eso no importa porque es que los que tienen carros son los ricos. Primero, eso es mentira, ¿no? Este país está lleno de pobres y de clases medias que tienen por ahí un pichirino. Pero además el grueso de los combustibles los consumen son los pobres. Cuando se montan en un bus, cuando cogen una buseta, cuando de milagro montan en un taxi y sobre todo cuando consumen los bienes que se transportan. O sea, el impuesto a la gasolina no es a la gasolina estrictamente hablando, es a la panela o al arroz. O sea, es que esto todo está maquillado y manipulado. O sea, cuando un pobre hace un esfuerzo inmenso para comprarse una panela, ahí le están metiendo el impuesto a los combustibles. Claro que él no se da cuenta. Cuando se monta en un Transmilenio ni se diga que le están poniendo también el impuesto a los combustibles. Hay otro impuesto regresivo al que hay que echarle ojo, el 4 por 1000. Este no lo pagan, digamos, las cuentas de ahorro desde más abajo, pero de un cierto tope hacia arriba los cogen a todos. Y el que sea 4 por 1000 es, digamos, prueba reina de que es regresivo. 4 por 1000, o sea, por cada 1000 pesos de movimiento paga 4. ¿Y paga 4 quién? El más rico de Colombia y el ciudadano más humilde al que cobra con ese impuesto. O sea, volvemos otra vez a la regresividad. Y la masa total, la masa mayor de esos impuestos, ¿cómo está? La principal de esos impuestos, ¿quién la paga? Los sectores populares y las clases medias, que son la mayoría de los habitantes de Colbert, un ministro francés, este cuento lo estoy repitiendo mucho porque creo que es bien importante en el debate político.
fue un ministro importante en asuntos de economía, ministro de Luis XIV, el rey de Francia, pero bueno, era el ministro de un rey. Entonces Colbert dice una frase famosa que es: una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. O sea, desplumar al ganso pero que no chille mucho. Y si el ganso se descuida, agrego yo, pues que pose para la foto, sin una pluma pero sonriente. ¿Sí? Entonces estas reformas tributarias están montadas a punta de cuentos, de falacias, porque se trata de engañarnos. Se trata de ocultar esto que yo estoy explicando aquí, todo este asunto de la regresividad y la progresividad. Entonces son 1000 cuentos. Primer cuento que echan, que no hablan de quién paga el impuesto, sino dónde se va a gastar. Y ellos siempre tienen una causa noble para gastar. Es que es para educación, es que es para salud, es que es para que el medio ambiente. Entonces el impuesto a la gasolina es verde, se volvió verde, son muy ambientalistas. Ahora están muy preocupados porque los pobres están muy gordos y entonces hay que grabarles las gaseosas para que se pongan flacos y más saludables. Eso es un truco. Los impuestos se analizan por una sola razón: ¿quién los paga? La discusión de en qué se gastan es una discusión del presupuesto nacional, esa es otra discusión. O sea, ¿cómo funcionan estos asuntos? Un gobierno tiene un ingreso y un gasto. Los ingresos se establecen en las reformas tributarias, en el sistema tributario. Bueno, y en los créditos y otras cosas. Pero al final, todos los termina pagando la gente. O sea, y el gasto se define en dónde, en los presupuestos. Entonces, traerme a mí la discusión de cómo se gastan los impuestos en la reforma tributaria no pasa de ser un truco. Porque ni hasta el impuesto que tenga el propósito más noble en su gasto se puede justificar lo regresivo. Imaginémonos que nos inventamos el gasto más perfecto y más puro y más admirado del mundo, cualquier gasto, y concluimos que ese es el mejor del mundo. Y yo pregunto, ¿por qué es el mejor del mundo? Pueden coger a la señora más pobre de Colombia y sacarle la plata del bolsillo. Ese es el debate. Ese es el debate. ¿A cuenta de qué? O sea, entonces esa señora deja de comer, deja de comprarse un huevo o una panela porque la plata esa que le están sacando del bolsillo se la van a gastar en el gasto más puro y más impoluto y más perfecto de la historia de la humanidad. No. Son debates distintos. Esto es claro en la discusión. Porque si nos dejamos enredar en eso se nos vuelve imposible, y es el truco de ellos. Entonces yo digo, es que ese impuesto a las gaseosas es un impuesto regresivo, y el otro me dice, sí, pero es que vamos a salvar unas vidas. Es que esa no es la discusión. O sea, ¿qué estamos discutiendo? Yo no me pongo a que salven vidas, porque yo también me podría decir, no, póngale otro impuesto a los banqueros y salven más vidas. Si es que esa es la discusión. Y entonces de una vez me detengo en este caso del impuesto a las gaseosas, que lo están utilizando mucho. 1 billón de pesos más. ¿Quién lo va a pagar? El consumidor es el grueso de la gente sencilla de Colombia, las clases medias, etc. Son los que lo van a pagar. Que eso lo van a utilizar para mejorarle la salud a los colombianos. Bueno, hasta eso puede ser. Se lo van a dar a las EPS, esperemos que no se la roben todas. Pero bueno, asumamos que no se la roban todas, pero la pregunta es ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Ahora, uno puede sobre ese tema hacer más discusiones, que ese sí es el principal problema de la obesidad, es una discusión. ¿Qué le pasa a los tenderos que los puede quebrar? Eso. Hay muchas discusiones, pero yo no quiero entrar en las otras discusiones. Yo les advierto, yo consumo muy poca azúcar. Yo entiendo que el azúcar en exceso genera problemas de salud, pero es que esa no es la discusión. La discusión es ¿quién va a pagar el impuesto? Y ojo, si ustedes se fijan, está calculada para que de todos modos produzca 1 billón. O sea, no está calculado para que desaparezca el consumo de ese bien, sino para que produzca 1 billón. O sea que esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que un poco de pobres van a seguir consumiendo ese. Y hace otras cosas, que el impuesto es verde. Esa es parte de la espumada del ganso, ¿no? Verde, el impuesto es verde, ambiental. No, es un impuesto a la panela. Es un impuesto al consumo básico de la gente. Llámenlo gasolina, o llámenlo ACPM, o llámenlo como lo quieran llamar. El tema de los dividendos. Aquí se mostró ahorita una cosa que es interesante, porque voy a detallar esto de lo progresivo y lo regresivo, y esto tiene muchos aspectos. Entonces, miren, nos dice el gobierno,
Sí, les vamos a bajar el impuesto a las empresas, pero vamos a coger a los super ricos con los dividendos. En Colombia hay una monstruosidad. Entonces una persona es dueña de un banco, ese banco paga unos impuestos pocos porque está lleno de exenciones, pero bueno, supongamos que los paga completos, y al dueño de ese banco le dan unos dividendos, que es la ganancia que le produce esa empresa. Y en Colombia esos dividendos, esas ganancias no están grabadas. En casi todo el mundo están grabadas. O sea, paga la empresa una tasa y paga, digamos, el que se beneficia de las ganancias de esa empresa, paga otra tasa. Eso se llama el impuesto a los dividendos. En Colombia no existe. Y sobre eso hemos venido presionando mucho diciendo, deben grabarse los dividendos de los super ricos. Digamos, el tipo más rico de Colombia es dueño de un banco, le pueden producir utilidades astronómicas al año y ya solo se paga impuestos. Entonces miren las astucias de los desplumadores, es que son desplumadores profesionales. Miren ustedes la regresividad. 5% para quien tenga dividendos entre 17.5 millones y 30 millones. Redondeamos, 17, 30 millones al año. O sea, aquí estamos hablando de personas que no son ningunos mercados. O sea, 30 millones de pesos en un año puede ser una viuda, cualquier persona así que tiene unas acciones de una empresa. Le ponen 5%. 10% para el que gane más de 30. 10%. Pero miren ustedes que este es un truco típico de la regresividad tributaria. Paran en 30. ¿Por qué no siguen diciendo 15% para 50, 16% para 70? ¿Sí? Y van subiendo, como por ejemplo se sube en el caso de los salarios, que van subiendo y van subiendo en la escala de 1 en 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la progresividad de estos asuntos? Que como igualan muy rápido o muy bajito, la curva hace así y hace así. ¿Sí? Porque 10%. Para un tipo que tiene unos dividendos, por decir cualquier cosa, de 5.000 o de 10.000 millones de pesos, pues 10% no es en este tema de la progresividad nada. Mientras que 10% para una señora en 30 millones de pesos puede ser mucha plata. Yo insisto en este juego de la regresividad, o no se entiende. Por ejemplo, en la reforma tributaria pasada se dijo una cosa que es profundamente retardataria. En todos los países del mundo, las herencias, sobre todo las herencias grandes, se graban muchísimo. Es un criterio, digamos, democrático. O sea, si usted va a heredar una fortuna, lo menos es que le deje al Estado una plata bien importante. Digamos, porque en cierto sentido eso es como, claro, puede ser de su padre o lo que sea, pero eso es como ganarse la lotería. ¿Sí? Entonces en todo el mundo son muy altas esas tasas. En Colombia, ¿qué hicieron en el 2012? La tasa que era del 33, la bajaron al 10. Háganme el favor el regalo que le hicieron a los magnates de Colombia, del 33 al 10 el impuesto de herencias. Eso no se paga en ningún país desarrollado del mundo, una cosa tan básica. Pero además con la misma canallada de siempre, 10% a la superherencia que a la casa que un padre pobre le deja a sus hijos. Otra vez la regresividad del tributo. Esto también es un problema de la regresividad. Porque 10% o nada para un pobre en una herencia puede estar bien, en una herencia pequeñita, o sea, en una casa, lo que sea. Pero en un magnate, por supuesto que la cosa no debería ser de esa manera. Nos dijeron que iban a eliminar las exenciones, es mentira, ahí quedaron todas. Yo les doy este simple dato: 68 empresas que tienen una cosa que se llaman contratos de estabilidad jurídica, les reducen los impuestos por ese solo contrato en 4 billones de pesos. Y por otras exenciones suman 6,5 billones de pesos, 68 empresas, casi todas transnacionales. 68 empresas, esto es inaudito. 6,5 billones de pesos. Mientras están cogiendo al más pobre de Colombia y le meten 19% en el papel higiénico. Es que esto es inaudito, en las toallas sanitarias. Ese es el país en el que estamos. El caso de los tenderos. Aquí también es parte de la desplumada del ganso. No les vamos a cobrar, no sé qué, es que los vamos a formalizar. Este proceso de desplumar al ganso tiene muchos pasos, entre otros formalizarlos, ¿sí? Que es ver dónde está el ganso, que no se esconda ni uno, ¿sí? Arrancarle las plumas sin contemplación. Entonces les caen a los tenderos por ventas bajísimas.
Los tenderos son parte de los pobres de Colombia en proporciones muy grandes. Tenderos, por ejemplo, hay tenderos que solo venden gaseosas porque el patrimonio no les alcanza para más que las gaseosas. Hay tenderos que duermen en el mostrador, que su familia duerme en la trastienda. Y ojo con esta aberración, esto es de las cosas peores de la reforma. No apuntan a grabarles la ganancia, sino las ventas brutas. O sea, ese ¿cómo se llama? Ese monotributo, ¿es que se llama? Monotributo no va a la ganancia, sino a la venta, al ingreso. Yo he estado diciendo esto, ¿qué tal que uno le dijera a una minera de estas transnacionales que el impuesto se le va a poner no a la ganancia, sino a su venta bruta? El escándalo se oiría, compañeros, en otra galaxia, con toda la razón además, porque es una monstruosidad grabar los ingresos brutos y no las ganancias. Y probablemente el culmen de esta desplumada del ganso tiene que ver con una cosa que es realmente ofensiva, que fue el anuncio del gobierno de que iba a haber cárcel para los evasores de impuestos. Y eso, digamos que sentimos todos un fresquito. Dijimos, hombre, eso es justo. Este es un evasor es un ladrón. O sea, una persona se gana una plata y debe pagarle una plata al Estado colombiano y no se la paga. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Es que se robó esa plata. ¿A quién le robó esa plata? Pues al Estado. ¿Para qué? Yo no sé, para salud, para educación, para lo que sea. Y sin embargo en Colombia no hay cárcel para los evasores, cuando mucho hay multas. Bueno, entonces, en otros países del mundo sí hay cárcel para los evasores, en Estados Unidos, en España, etc. Entonces aquí había una discusión desde hace rato sobre eso y nunca han dejado de poner la cárcel. Entonces Cárdenas sale y dice cárcel para los evasores y claro, la gente se pone contenta con razón. Pero cuando uno lee el artículo, entonces en el primer párrafo dice cárcel para los evasores en una cierta circunstancia. Y en el parágrafo dice que si el evasor hacía un arreglo con la DIAN por su delito, no hay cárcel, sino que paga una plata, un arreglo para no entrar en detalles, hace algún acuerdo con ellos. Entonces no hay cárcel. Entonces yo pregunto, ¿va a haber cárcel para los evasores? Pues no va a haber cárcel para los evasores, porque el pillo monta la tumbada de la plata y hace sus cálculos. Si me cogen, pago y listo. Y si no me cogen, córrome. Pero nadie va a ser tan bobo de irse para la cárcel si eso lo resuelve con una plata. Sin embargo, esto lo han cacareado, ¿cierto? Y lo han anunciado de las mil maneras, repito, en esta figura de la desplumada del ganso. Dos cosas más de las astucias. Es que si no se hace esto, las transnacionales no vienen, y si las transnacionales no vienen, Colombia se acaba. Yo no me opongo a que haya inversión extranjera en Colombia, nunca lo he planteado así. Pero también digo que la inversión extranjera en Colombia tiene deberes que cumplir. O sea, eso de que nos presenten a la inversión extranjera como unos tipos que se vienen desde el fin del mundo a sacrificarse por nosotros, pues no corresponde con la realidad. Ellos vienen a hacer negocios y a ganar plata. Y todos los colombianos tenemos el derecho a preguntarnos, bueno, ¿y qué ganamos los colombianos? ¿Por qué? Entonces nos dicen, no, es que si no vienen, si no sé qué, si les cobramos impuestos, no vienen. Ojo, dos datos sobre eso. El primer dato, en los últimos 5 años, si ustedes relacionan lo que salió de Colombia por todo concepto en dólares, pagando deuda y pagando utilidades de las empresas, en relación con lo que entró también por crédito y por inversiones, la balanza es negativa para Colombia en 71.000 millones de dólares. O sea, es mucho más lo que nos sacan que lo que nos dejan. Esa es la matemática de este asunto. O sea, entonces el país pobre financiando las audacias de los países ricos. Pero además nos imponen unas políticas que están destruyendo el aparato productivo nacional. Por ejemplo, nos imponen que usted tiene que abrir el país para que le metan todo tipo de importaciones de bienes que podríamos producir. Entonces nos están destruyendo el aparato productivo. O sea, su aterrizada aquí no solo es por las ganancias, sino poniendo condiciones que nos destruyen. Pero miren esta última reflexión que es un poco filosófica, si ustedes quieren, que es bien interesante. Ningún país del mundo puede funcionar sin impuestos. O sea, sin un Estado que tenga recursos para tantas cosas. Entonces la discusión no es esa, la discusión es quién los paga. Entonces las transnacionales se han estado inventando el cuento de que ellos no deben pagar impuestos.
o que deben ser tan pequeños que se vuelven despreciables y que le toca a esas gentes del común reventarse. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ustedes entonces qué le aportan a Colombia? Y le dicen a uno, empleo. Y darnos empleos, es verdad. Y yo no me pongo a querer los empleos, pero estoy haciendo esta reflexión. Dar empleo no se puede considerar como un sacrificio por los demás, ni un sacrificio por el país. Es que el empleo es la ganancia. O sea, cojan ustedes $1 millón y pónganlo encima de esta mesa a los profesores del sector y traigan a los mejores hechiceros de la humanidad a que recen esa plata en todas las condiciones, a ver si esa plata crece. La pueden rezar durante meses o durante años, todos los pases mágicos que ustedes quieran, y ese $1 millón no se gana ni $1. ¿Cuándo ese $1 crece? Ese $1 crece, ese millón, cuando la pasan por las manos del trabajo, o sea, del empleo, por las manos del trabajo de todos los tipos, ahí es que crece. O sea, el trabajo no es un sacrificio del capital, el trabajo es la ganancia. Entonces, que no nos vengan a esponjar las narices las transnacionales a decir que es que su gran aporte a este país es el empleo que genera. No, resulta que es que ellos no pueden venir aquí si nosotros entre todos no hemos construido las carreteras, no hemos construido las escuelas, no hemos construido las redes eléctricas, no hemos construido los acueductos. O sea, Colombia les da muchísimo más de lo que nos trae. Es más, lo que es escaso en el mundo hoy no es la plata. Lo que es escaso en el mundo es dónde ponerla, los mercados que llaman. O sea, los superconglomerados económicos no saben qué hacer con la plata. Bueno, entre otras cosas porque el Banco Central gringo y el Banco Central Europeo está dedicado a emitir billetes, o sea, no apagan la famosa maquinita del Banco de la República. O sea que los billetes les salen, el billete de $100 les vale lo que vale el papel y la tinta. Bueno, concluyo diciendo entonces esto. Esta reforma es profundamente retardataria. ¿Qué hacer frente a ella? No tenemos sino dos posibilidades. O la aceptamos, como ellos dicen, y es que ese es el progreso del país y todos los cuentos, etcétera, 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 etcétera. O nos oponemos. Yo creo que nosotros debemos movilizarnos, el país debe movilizarse contra esta reforma porque sus implicaciones, por lo que yo he visto, son terribles. Ahora, que eso en el Congreso, ¿qué va a pasar? Yo no me hago ilusiones. Es que la mayoría la tiene el santismo. Quiero ver qué posición va a fijar cada partido. El polo cuente con que estamos no a esa reforma tributaria. Puede dar la menor duda. Es la posición de las bancadas, es la posición del Comité Ejecutivo Nacional, cero con esa reforma. Y estamos acompañando y promoviendo las movilizaciones que han encabezado las centrales obreras y las demás organizaciones obreras. ¿Qué va a hacer el Centro Democrático? No sabemos. Ellos han expresado, digamos, voces críticas, pero vamos a ver a la hora de votar, porque es que aquí lo de la espuma del ganso también tiene que ver con que chillan, pero a la hora de la verdad votan. Entonces vamos a ver qué va a pasar, ojalá voten en contra. ¿Sí? Pero no me hago ilusiones, sobre todo en las fuerzas de la Unidad Nacional, porque eso lo tramita la punta de mermelada, todos sabemos. Es más, parte del arte de desplumar al ganso es poner la tasa aquí, calculada para bajarle un poquito, para el que la vota pueda sacar pecho y decir, pero mire, era de 300 y no se lo dejen 250. Todo eso es parte de la desplumada del ganso, eso está calculado. O sea, ellos ya saben de los topes donde se pusieron, dónde se van a bajar. ¿Se acuerdan que doña Gina Parodi hizo demagogia? No dejaré que le pongan IVA a los cuadernos. Y efectivamente no le pusieron IVA a los cuadernos. Entonces ya quedó como un prócer porque logró eso. O el caso ahora de las Germán Vargas. ¿Sí? Entonces sale y hace un escándalo a un artículo de 300. Pero claro, deja la demagogia hecha de su preocupación por los pobres. Entonces yo termino esta parte y voy a concluir acá, si puedo ser muy breve en el otro tema, llamando a la movilización. Los últimos hechos de la historia de Colombia dicen que la movilización es capaz de derrotar cosas. Acuérdense que le hundimos una reforma a la salud a Alejandro Gaviria. Le hundieron los muchachos de la mano una reforma a la educación a Juan Manuel Santos. Ya estamos terminando, sí. Bueno, y así otras cosas.
Ese es entonces el tema de la reforma tributaria. Lo otro es esto, que voy a ser muy breve, yo sé que ustedes además lo conocen, entonces no me voy a dar. Pero me han estado explicando esto de los 3 últimos decretos, y yo realmente veo eso de una gravedad extrema. O sea, es clarísimo que lo que está es culminando una operación retardataria de hace mucho tiempo, de escoger los derechos laborales de los educadores que estaban aquí, y mediante el otro estatuto y las otras normas, etcétera, terminar reduciéndolos al mínimo, o reduciendo los derechos o eliminándolos. Claro, con también el arte de la desplumada del ganso, entonces a los viejos no los toquen mucho, ¿sí? Y resuelvas esto con los nuevos, y entonces en el caso de la jornada única, entonces montarlos sobre todo con nuevos, a esos tercerizarlos, para impedirles que se puedan organizar como debe ser, pero es toda una jugada, a mi juicio, ya, profesores, decidida para ir por todo. Vienen por el sistema de salud del magisterio, eso está clarísimo también, por su fondo prestacional, por todo. O sea, lo que hay es una operación, a mi juicio, demasiado grande contra la educación y contra el magisterio, en medio, por supuesto, de la demagogia de doña Gina. Pero que cuando se miran las cosas en detalle, yo soy partidario de la jornada única, ¿sí? Pero por supuesto que eso tiene que hacerse en unas condiciones mínimas que no son las que se están ofreciendo. Esa no es la discusión, ahí volvemos al punto, esa no es la discusión es cómo son las cosas, cómo son los detalles. Pero les insisto en que estoy realmente muy, muy preocupado con lo que estoy viendo venir contra el magisterio. Y bueno, y sobre eso digo, ustedes tomarán sus decisiones, por supuesto, y yo soy respetuoso, pero yo sigo pensando que la única arma que se ha intentado en países como estos para derrotar medidas retardatarias es la movilización. Estos tipos no creen en nada. Estos no son pruebas de argumentación, ni de inteligencia, ni de razones. Esto al final se volvieron fueron pruebas de fuerza. O sea, ellos van a imponer esa reforma tributaria no porque tengan la razón. O sea, en un debate ilustrado no nos dan un brinco, los barremos. Pero ¿qué sucede? Entonces ellos dicen, sí, doctor, usted puede tener razón, pero nosotros tenemos tantos votos. ¿Y cómo se los consiguieron? No importa, somos nosotros y les imponemos el trabajo. Y la misma cosa, la misma operación están haciendo al magisterio y a la educación colombiana. Bueno, les deseo los mayores éxitos en este evento, que yo sé que es muy importante, y nuevamente les agradezco su invitación.